verso 23. Romanos 6, 23. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos para gloria al Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Antes de empezar con la predicación, quiero hacer una mención de lo que el hermano Carlos predicó, ¿verdad? El viernes. Esta semana para mí es una semana un poquito como atribulada en cuanto a pensamientos. El enemigo traía una carga de pensamientos y de cosas a mi mente toda la semana. Y yo el jueves dije, yo creo que mejor llamo al pastor y le digo que predique él. Pero ese mismo jueves yo dije, no, Señor, no. Mejor me fui de rodillas y le dije esa noche, le dije al Señor, yo no quiero decir nada más. Solo quiero estar aquí y que tú hagas la obra. Yo solo quiero quedarme callado, Señor, y mi clamor solo era, Padre, Padre, aquí estoy. Padre, que estoy. Ayúdame a quedarme callado, a no estar pidiendo nada por nadie, ni a decir otra cosa más que estar rendido delante de tu presencia. Y Dios hizo la obra. Y Dios hizo la obra. Y es que esos ataques son constantes. Eso viene, va, pero el enemigo siempre procura venir con una carga mayor, superior a la anterior. Porque el objetivo de Satanás es que nosotros nos sintamos una cosa menos. Es que sintamos que no podemos más con estas cargas y terminemos renunciando a ser miembros de la iglesia de Cristo. Pero la verdad es que nosotros somos más que vencedores. Ni siquiera nosotros tenemos que vencer nada, sino que Cristo ya venció por nosotros. Y dice la palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando estos ataques vienen, yo sé que es muy difícil a veces recordar lo que la Biblia dice, pero venía a mi mente cuando este señor predicaba, ven que este señor está joven, ¿verdad? Y él hablaba acerca de todo esto, y digo yo que he predicado muchas veces en Efesios capítulo 6, verso 2 en adelante, donde habla de ponerse la armadura de Dios, en esos momentos yo no me podía acordar de esas palabras que yo muchas veces le he dicho a personas. Muchas personas a veces me han dicho, hermano, mira, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, y aquí voy yo siempre, que mire que la Biblia dice, que Efesios dice, que la armadura del Señor, y en esos momentos yo mismo no me podía recordar de esas palabras. ¿Por qué? Porque a veces la presión o la opresión, mejor dicho, es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Y finalmente Dios hizo la obra que tenía que hacer en lo que Él ya hizo. Él ya derrotó al enemigo. Nosotros solo tenemos que caminar en esa victoria, realmente. Pero, ¿verdad? Y el hermano Carlos predicaba de cosas semejantes, similar a todo eso. Yo decía, ciertamente Dios está en control de todas las cosas. Y nada Dios permitirá que a nosotros nos pase si estamos en su voluntad. Estamos en su voluntad. Amén. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor. Quería hacer esa introducción porque para mí fue casi como una vez que Jefferson predicó, fue casi como una vez que Manuel predicó, que yo sentía que Dios mismo, cuando Manuel estaba niño y predicaba, yo sentía que Dios mismo estaba ahí, delante de mí, diciéndome mis cosas. Y Dios me estaba hablando ese día y fue algo bueno. De verdad, y quería hacer esa connotación, ¿verdad? Porque fue una predicación en la que Dios estaba hablando, habló a mi vida y sé que a muchos también. Pero hoy la palabra de Dios nos va a hablar de esta forma. Yo voy a ir citando muchas citas, así que no lo voy a esperar, hermano, porque si no voy a perder mucho tiempo, que lo voy a ir leyendo. Y si las logra ver en la pantalla, qué bueno, si no, pues ahí le mando la nota yo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pecado es rana blanco. Pecado tiene que ver todo con la desobediencia que nosotros tenemos ante la ley de Dios, ante los requerimientos que Dios tiene para nosotros como hijos amados suyos que somos. Vivimos en una ley de la libertad de Cristo Jesús. No vivimos en la ley de los rudimentos que vivieron los israelitas en el tiempo antiguo, pero vivimos bajo la ley de Cristo Jesús, la ley de la libertad, en la cual hay mandamientos que igualmente nosotros tenemos que seguir. Y cuando nosotros fallamos esos mandamientos, nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros fallamos esos mandamientos, nosotros estamos viviendo una vida apartada, fuera de la voluntad que Cristo tiene para con nosotros. Pero Dios dice que el pecado tendrá como recompensa la muerte. Y más adelante vamos a ver qué tipo de muerte.
Pero también dice Dios, al mismo tiempo que Dios declara este juicio contra el pecado, también está diciendo que su dádiva para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Dios ya ve nuestra condición, que esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos nos va a conducir, este pecado nos va a conducir a la muerte, pero Dios en su infinito amor, una vez que ha decretado este juicio de muerte contra el pecado, también dice que hay una salida. Y en este caso para nosotros dice que es en Cristo Jesús, es la buena dádiva de Dios para nosotros. Dios es un juez. Sí, Dios es juez. Y usted sabe lo que es presentarse delante de un juez. Pero veamos rapiditamente, yo le dije que iba a ser rápido con esto, no le iba a esperar mucho. En Génesis capítulo 18, en el verso 25, está hablando Abraham con Dios porque Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado. El juicio de Dios iba a llegar en ese momento a Sodoma y Gomorra, y Dios le declara a su amigo Abraham lo que Dios iba a hacer. Y Abraham intercede delante de Dios por aquellos pueblos. Y le dice a Abraham en la segunda parte del verso 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que Abraham declara en este pasaje que Dios es el juez de toda la tierra. Es la segunda parte del verso, ese es el verso grande. Abraham dice, que Dios es juez de toda la tierra. Toda la tierra estará bajo el juicio de Dios. No habrá nada, no habrá nadie que escape al juicio de Dios. Y eso es lo que Abraham está declarando. También lo dice así el salmista en el capítulo 7 de Salmos, en el verso 11. Le dije que no lo iba a esperar. El Salmo 7:11 también declara exactamente lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que mencione todo esto para que llegar al final de lo que queremos decir, ¿verdad? Dice la palabra así, hablando, creo que David que escribió el Salmo, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amado hermano, ciertamente Dios amó al mundo y ha dado ya la salvación para el mundo. Pero Dios dice en la Biblia que está airado todos los días contra los impíos. Es decir, los que rechazan este mensaje del Evangelio de su Hijo amado. Dios está airado contra eso. No es fácil caer en las manos de un Dios vivo, la misma Biblia lo declara. Por eso Dios siempre ha dado la solución a nuestros problemas de pecado. Y es venir a Cristo Jesús y rendirnos nuestras vidas delante de Él. Y Dios, que es juez justo, ya lo vimos, Él es juez de ¿qué? De toda la tierra, dijo Abraham. No hay nada ni nadie que esté fuera del juicio de Dios. Salmos, David nos dice que Él es un juez justo, es decir, que va a dar a cada uno según lo que merece, a cada quien según su parte. Entonces juzgará a todos y le dará a cada quien según lo que se merece. El juez justo. Ahora bien, Dios no va a ejecutar el juicio, o mejor dicho, sí lo va a ejecutar, pero lo va a hacer a través de su Hijo. Quiero que venga conmigo. Juan 5:22. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22. Aquí sí quiero que venga conmigo, porque es muy importante lo que vamos a decir. Para que vea usted que Dios ha dado el juicio a su Hijo. Dice la palabra del Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Verso 24 dice, hablando Jesús, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, el juicio sigue siendo declarado. Todo el que cree va a tener vida eterna. Eso significa que el que no cree no tendrá la vida eterna. No la tendrá. Verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Hermanos, hay una condenación, hay un juicio de Dios que será ejecutado a través de su Hijo Jesucristo y va a recompensar a los suyos, pero aquellos que le rechazaron, aquellos que no le quisieron como Señor ni como su Salvador, habrá una condenación en un lugar donde habrá sufrimiento por toda una eternidad. Y eso significa que nunca se acabará el sufrimiento de aquellos que le han dado la espalda a Cristo mientras están vivos. Nunca se acabará.
durará para siempre, siempre. Realmente nuestra mente no tiene el entendimiento para comprender cuán eterno, creo que esa es la palabra correcta, es perpetuo, va a ser ese sufrimiento. Nunca se va a acabar. Nunca, nunca, nunca se va a acabar. Pero hay buenas noticias. Este evangelio, Dios es tan maravilloso, este gran amor que Dios tiene por nosotros, que Él advierte de este juicio, Él advierte de este castigo, pero nos ha dado una solución, nos ha dado un Salvador, y ese es Cristo Jesús. El Señor Jesús ahora mismo, dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice que Él ahora mismo Él está intercediendo por los suyos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora mismo Él es nuestro abogado delante de Dios. Si nosotros fallamos, hay un abogado delante de Dios. Cuando usted va a la corte, usted se presenta delante del juez. Y si usted ha cometido un delito, usted no se presenta solo delante del juez. Usted lleva un abogado, porque si usted ha cometido un delito grave y no lleva a quien lo defienda, lo más seguro es que usted va a ir a parar a la cárcel ahí mismo. Pero cuando usted va a la corte y se presenta delante del juez y lleva un abogado, entonces el abogado mete un recurso de amparo, creo que le llaman a eso. Él empieza a hacer cosas ahí con legales, y a usted, aunque usted sea culpable, pero le permiten salir, ¿verdad? Y el abogado queda peleando el caso. Pero usted es culpable, no es que es inocente, usted es culpable. Pero el abogado queda mediando entre usted y el juez. Y se queda el abogado ahí con el juez y van poniendo requisitos y cosas. Pues más o menos esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo por usted y por mí, si somos sus hijos delante del Padre, porque esto es para la iglesia, ¿verdad? Él está mediando por nosotros delante del Padre. Pablo se lo explica a Timoteo y le dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Dice: Jesucristo, hombre, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo también se lo explica a los romanos. Venga conmigo a Romanos capítulo 8:34, rapidito, lo más rápido que podamos ir ahí, para poder llegar yo a mi asunto, que no sé qué va a llegar. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora mismo nosotros tenemos delante de Dios Padre a un abogado, a un intercesor, a un mediador. Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la Biblia que Él es abogado, ahora mismo es intercesor y es un mediador. Pero a este fue a quien Dios Padre le dio el poder de ejecutar su juicio. Hoy es todo eso, pero mañana no será eso. Mañana será tu juez. Mañana será tu juez. Es por eso que necesitamos hoy venir a Cristo. Hoy necesitamos corregir nuestra vida delante del Señor. El que no tiene a Cristo necesita venir a Cristo ya mismo. No tiene por qué esperar. Mañana puede nunca llegar para alguno de nosotros. Hoy mismo podemos morir al salir de aquí o estando en este mismo lugar. Y desde ese momento que mueres, se acabó la misericordia. Ahora estamos delante del trono de la gracia a través de Jesucristo. Pero una vez que la persona muere, se acabó la misericordia, se acabó la gracia. Lo que hayas hecho en vida, eso vas a recibir una vez que abras los ojos a la eternidad. Amén. Eso vas a recibir. ¿Estuviste con Cristo Jesús? Dijo Pablo: he visto cosas que con palabras no se pueden expresar, tan maravillosas que Dios ha creado para nosotros. Por eso el mismo Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Pero aquel que cerró sus ojos a esta vida, los abrió a la eternidad fuera de Cristo Jesús, dice la misma palabra, hay un infierno que les está preparado. Y en ese mismo momento van a ese infierno. Y más tarde irán a un lugar que es mucho peor que el infierno todavía. Y eso es lo que hará este juez. Eso es lo que hará este juez. Por eso es que ahora debemos aprovechar lo que Él está haciendo por nosotros. Ahora es que debemos correr a Cristo Jesús. Ahora es cuando tendremos este abogado. Ahora es cuando podemos tener el intercesor. Ahora es cuando nosotros podemos tener este mediador. Mañana ya no será posible. Mañana ya no habrá oportunidad. Si hoy te mueres, si mañana te mueres y te mueres sin Cristo, no habrá más oportunidad. No la habrá. Por eso Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, ha provisto esta gran salvación para nosotros. Este bendito evangelio que nos anuncia las verdades eternas de Dios. Hoy tenemos que tomar oportunidad de eso nosotros. Dice la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a entrar a mi tema. Créanme, hermanos, que esa es una carga muy pesada para mí, aprender de esto.
Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Yo dije Señor y pensé en el pastor, se lo digo de corazón. ¿Cuán duro ha de ser para un pastor predicar de estas cosas a sus ovejas? Lo pensé. Dije, ayuda a los pastores, Señor, porque no ha de ser fácil. Esto es bien fuerte lo que acá dice, hermano. Yo digo que de las cosas más tristes, lo que vamos a leer de aquí en adelante, es de las cosas más tristes, más duras y aterradoras que la Biblia puede decir para un ser humano. Y ahora veremos qué. Dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amados hermanos, esto no es para la iglesia. Nosotros morimos sin Cristo. No importa que hayas venido a la iglesia toda tu vida, pero si nunca tuviste una conversión verdadera, tú no eres cristiano. La hermana Valerie me regaló hace tiempo un libro de Charles Spurgeon, y dice una de las cosas que dice ahí, dice, puedes vivir 20 años en un garaje y eso no te convierte en un carro. Dando a entender que puedes venir toda tu vida a la iglesia, pero si no tienes un nacimiento nuevo, no has nacido de nuevo, tú no eres cristiano. Aunque grites aleluya, aunque grites gloria a Dios y le des 10 vueltas a la iglesia, si no has nacido de nuevo, no eres cristiano. Aunque estés sentado en una banca, aunque grites amén, levantes tus manos, cantes lo más fuerte, tengas la voz más hermosa del mundo, toques mejor que nadie un instrumento, prediques como nadie, si no has nacido de nuevo, no eres cristiano. Por eso él mismo dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y él le va a decir, yo no te conozco. Yo no te conozco. Oh Señor, Señor, yo no te conozco, apártate de mí. Es necesario que vengamos, que nos examinemos a nosotros mismos, como dijo Pablo, si estamos en la fe. ¿Estamos realmente en la fe? Porque si nos morimos engañados, nosotros mismos pensando que somos cristianos, viviendo una vida desagradable a Dios, y porque venimos a la iglesia pensamos que somos cristianos, estamos engañados. El mismo Juan lo acaba de explicar. Hijitos míos, estas cosas yo los escribo para que no pequéis, porque no está supuesto un cristiano a vivir en una vida de pecado. Pero no somos perfectos. Vamos a pecar, vamos a fallar. Entonces él dice, pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo. Pero la iglesia debe entender que los tiempos que estamos viviendo es un tiempo donde el mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia, donde enseñanzas ajenas a la verdad de la palabra fluye dentro de la iglesia, y nosotros debemos saber que la iglesia tiene que seguir predicando que una persona que vive abiertamente en pecado no ha nacido de nuevo. Porque hemos de engañar a las personas para que al final de sus días vayan, mueran y piensen que van al cielo y reciban la sorpresa que están siendo lanzados al infierno. Oh, yo sé que es duro, yo se lo dije que iba a ser duro este mensaje, pero por eso es necesario que prediquemos la verdad, porque esta gracia nos ha alcanzado, me alcanzó a mí. Yo sé de dónde Dios me tomó, yo lo sé. Jamás en mi vida yo hubiese pensado que me iba a parar en un altar de una iglesia cristiana a predicar el mensaje de Dios. Vivía una vida totalmente de pecado, deshonesta delante de Dios. Y no quería los evangélicos para rematarla. Y Dios tuvo misericordia de mí. Por eso yo debo predicar este mensaje, porque yo sé lo que Dios hizo conmigo y sé lo que puede hacer con cualquiera de nosotros. Yo soy evidencia viva de que esta palabra es fiel y verdadera, porque a mí me tomó Dios de lo más bajo y de lo más vil. Y no solo hizo eso, sino que ahora me pone en este lugar. Ahora hablo de su palabra con los hermanos, con aquí, con allá. De vez en cuando predico, hacemos cosas para la obra del Señor. Y eso nada más es por la misericordia de Dios. Amén. Por eso la responsabilidad de predicar la palabra fiel y verdadera, sin conceptos religiosos, sin doctrinas extrañas que te han metido por siempre. No, palabra de Dios. Palabra de Dios. El pecado va a ser duramente castigado. Dice el verso 13, el mar entregó los muertos que estaban en él. Nadie podrá escapar de este juicio de Dios. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras.
Mis amados hermanos y amigos que están aquí, si tus obras van a ser juzgadas por el Dios que es santo, 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 y tus obras van a estar en su presencia, y tus obras son adulterio, fornicación, mentira, idolatría, hechicerías, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Sí, porque la envidia también, a veces envidiamos a los demás y pensamos que somos más santos que los mismos santos. Eso, entre muchas otras cosas más que nosotros tenemos o hemos tenido, y eso va a estar delante de la presencia de Dios, y Dios es el juez justo de toda la tierra. ¿Te acuerdas lo que vimos al inicio? ¿Qué clase de juicio crees que Dios va a hacer en tu contra si Él es santo, santo, santo? Y nuestras obras son malas, malas, malas. ¿Estarás de acuerdo que el juicio que Dios ejecute en tu contra va a ser justo? Porque podrás ver tus obras, porque dice que se abrirán los libros, y en esos libros se contienen todas las obras del hombre. Te acordarás las veces que te predicaron el evangelio y dijiste no. Te acordarás las veces que prendiste en la radio, escuchaste un mensaje y cerraste tus oídos. Te acordarás de las veces que viste gente predicando en la calle y tuviste un pensamiento malo acerca de ellos. Te acordarás de las veces que en este lugar te dijeron acepta a Cristo y dijiste no. Te acordarás de cada vez que una persona te habló del evangelio y lo rechazaste porque te sentiste que no era importante. Pero en ese día, ante el juicio de Dios, te darás cuenta que Dios estaba alcanzándote en ese momento, pero tú te sentiste muy importante y le diste la espalda a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y no habrá excusa. Dios te va a sacar todo eso allí. Te vas a acordar de este loco que ahora está predicándote aquí, pero que dijiste no me importa lo que está diciendo. Te vas a acordar de cada mensaje que viste en Facebook que hablaba de Dios y lo pasaste porque dijiste es que molestan estos fastidiosos. Te vas a acordar de cada vez que viste algo de Dios en Instagram y lo ignoraste. Te vas a acordar de cada vez que viste las redes sociales, te metiste a la internet, de cada vez que prendiste la televisión y por había un mensaje del evangelio. Te vas a acordar de cada iglesia, de cada esquina de esta ciudad por donde caminaste e ignoraste esas iglesias que están ahí. No habrá excusa porque Dios ha anunciado su palabra para que nadie se pierda, porque el deseo de Dios no es que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y tenemos iglesias, mire esta ciudad, cada cuadra hay dos iglesias, tres iglesias, un montón de iglesias por todos lados. ¿Quién va a decir en ese momento, Señor, yo no supe a dónde ir? Señor, yo no sabía qué hacer, hay tantas iglesias que no sabía a dónde ir. No tendré excusa, porque si es pentecostal, hay pentecostales por todos lados. Si es bautista, ni hablemos, hay por todos lados. Si le gusta la metodista, ahí están las metodistas. Bueno, los demás no los conozco. Pero habrá cero excusas en ese día que esté el hombre delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, usted podrá decir, alguien murió en un barco allá, se hundió en el fondo del mar, y dice la Biblia, el mar entregó sus muertos. Amén. La muerte misma, el que está enterrado, dice, entregó sus muertos. Y todos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Qué cosa tan más chistosa. Yo no quiero un día que Dios me juzgue por mis obras, porque mis obras son malas. Mis obras son malas. Y dice más, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, yo te dije que lo que íbamos a leer iba a ser muy duro, muy triste. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro que Dios tiene. Dios tiene libros. La Biblia nos enseña que Dios tiene libros. Y hay un libro donde Dios hizo toda su creación y todos nuestros nombres están ahí. Pero a ese, cuando pasemos a la eternidad, si tú no aceptaste a Cristo, tu nombre no estará en el libro de la vida. Punto. No dice aquí si hiciste buenas obras o malas obras. No, si tú no aceptaste a Cristo de verdad, de corazón, tu nombre no está escrito en ese libro. Pero después de que Dios te juzgue, por si acaso todavía tienes dudas, entonces Él va a abrir ese libro y va a buscar
No voy a mencionar a ninguno de nosotros, Juan nosotros. Va a buscar a Juan de Jesús López. Juan de Jesús López. No está tu nombre escrito ahí, Juan de Jesús López. Entonces dice que serás lanzado al lago de fuego. Amén. Yo le dije que esto era muy triste, pero es la verdad. Y son verdades que necesitamos conocer para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que la palabra dice. A lo que la palabra dice. Habrá un juicio. Yo quiero que denle vuelta a la página, vamos a ver a Mateo 25. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero Dios, con este juicio que nos ha anunciado que será contra el pecado, contra el pecador, Dios nos ha dado la salida. Porque Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar, porque ni siquiera lo creó para el hombre. Ese lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 41, dice la palabra del Señor. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tú no quieres, hermano, que el Señor Jesús ese día de ese gran juicio te llame maldito. Cuando Dios mismo, Jesús es Dios, cuando Dios mismo esté tomando ese juicio y te diga: apártate de mí, maldito, yo no te conozco. Ay, mi alma te alaba, Señor. Yo dije: Señor, como yo estoy leyendo esto, como lo he leído tantas veces, ni siquiera he podido verlo de la manera que lo estoy viendo ahora. Era una cosa que como que me podía demasiado. ¿Cómo Dios? ¿Cómo? Este juicio es tremendo, es horrendo, es una carga pesada. Porque a veces jugamos al cristiano, a veces vivimos una vida horrible, una vida que da testimonio que amamos más el mundo que a Cristo. Y no nos damos cuenta que esta hipocresía que hay dentro de nosotros muchas veces, un día Dios la va a llamar a cuentas. Un día Dios va a enjuiciar todas esas actitudes de nosotros. Porque si nunca hemos sido regenerados, si nunca hemos sido salvos realmente y vivimos esa vida entre el mundo y la iglesia, entre la luz y las tinieblas, cuando el mismo Señor dijo: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No la hay. Y si Dios dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿cómo un hijo de Dios puede mezclarse entre las tinieblas y no pasa nada en su mente? Busca dentro de ti si realmente estás en la fe de Cristo Jesús, o es necesario que después de 20 años de venir a la iglesia pases al frente y digas: quiero aceptar a Cristo de verdad. Realmente muchas veces vivimos en esa condición donde no nos damos cuenta ni lo que creemos, no sabemos nada de la palabra. Yo digo: perdónanos, Dios, no sabemos nada de la palabra, ignoramos la palabra. Puede pasar cualquier cristiano aquí, delante de Dios. Póngale la Biblia y póngale que le hable de soccer, de fútbol, o de béisbol, o de la novela, o de la película, de la serie, de Hollywood. Y vas a ver más de esas cosas que de la misma palabra. Vas a ver más de eso que de la Biblia. Y la Biblia es para vida eterna. Y las cosas de este mundo son perecederas. Se van a acabar en corto tiempo. Pero las verdades de la Biblia son para siempre. No son para esta vida únicamente. Va a pasar por los siguientes 20 millones de años, por los siguientes 30 millones de años, por los siguientes 40 millones de años. No tendrá fin porque es eterno. No tendrá fin. Y el Señor dice que en ese día Él va a llamar, en ese juicio, a los suyos: benditos de mi Padre. Pero a los que no son suyos les dirá: malditos, apártense de aquí. Dios mismo dirá esas palabras. Dios mismo. Y dice el 46: seguirán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esos justos son los que tienen la sangre de su Hijo. En el mismo Mateo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 13. Vamos a seguir viendo más de esto. Mateo capítulo 13, verso 50. Mateo 13, 50. 49 y 50, perdón. Dice la palabra del Señor:
Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, el 50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está escuchando? Él mismo sigue explicando. En diferentes partes él ha explicado cómo va a ser eso. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy nos mofamos de los evangélicos. Hoy nos dan risa esos locos que nos invitan a la iglesia. Hoy vamos porque mi papá. Hoy vamos porque mi mamá. Hoy vamos porque mi esposa. Hoy vamos porque mi esposo. Hoy vamos que por el pastor. Hoy vamos porque esa gente es nice. Yo quiero ser amigo de esa gente que es nice. Pero en ese día, Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Sabe por qué estás aquí. ¿A qué veniste? Amén. Sabe cuál es la relación que cada uno de nosotros tiene con Él. Y no habrá excusa. Allí, dice el Señor, Él lo dice, Él es Dios. Allí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Habrá un sufrimiento tan grande en ese lugar, mis amados hermanos, que Dios mismo nos advierte. Él nos advierte para que no vayamos a ese lugar, porque Él te ama. ¿Acaso crees que el sacrificio en la cruz del Calvario fue cualquier cosa? No. Era Dios mismo que se había encarnado, se hizo hombre. Y el castigo, ese juicio que Dios ha declarado contra el pecado, que la paga del pecado es muerte, Él la tomó para sí mismo. Dios dice Isaías capítulo 53 verso 6 que Dios cargó el peso, el precio del pecado sobre Él en esa cruz del Calvario. Y ahí Dios castigó el pecado para que nosotros camináramos en libertad. Y Él recibió todo eso siendo Dios, santo, santo, santo. Y todo mi pecado, toda mi inmundicia, toda mi asquerosidad, Dios Padre la castigó en Él para que yo no recibiera ese castigo de no ir al infierno, de no ir al lago de fuego, a estar ahí por toda una eternidad. En el libro de Marcos capítulo 9, ya casi para terminar, Marcos capítulo 9. Marcos 9, 43. Marcos 9:43, dice la palabra del Señor así, el que no lo tenga lo lee. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Leíste y escuchaste esto, mi hermano? Es terrible. Si lo logras entender en tu mente, en tu corazón, te vas a dar cuenta que esto es algo espantosamente horrible. No tiene realmente palabras. Dice, lo vamos a leer verso de nuevo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No puede ser apagado. No puede ser apagado. Nada apagará ese fuego. Ni este frío tremendo que está haciendo ahora mismo aquí podrá apagar ese fuego. Y aparte del fuego, dice también la Biblia, que hay un gusano que nunca muere. O sea que los cuerpos van a estar siendo quemados y comidos y nunca dejarán de ser quemados y nunca dejarán de ser comidos porque ese gusano nunca muere. Es un lugar de tormento. Y ese fuego, dice ahí, nunca, nunca se apagará. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Eso es lo que va a acontecer para aquellos que le den la espalda a Cristo Jesús. Para aquellos que se mofan del Evangelio de Cristo. Eso va a ser para ellos. Pero para todo aquel que esté en Cristo Jesús, no. No va a ser para eso. Ese lugar no es para nosotros. Es por eso que el mensaje del Evangelio hoy quiere alcanzar a todas las almas. Hoy quiere Dios que nosotros nos reconciliemos con Él. Los que vivimos como cristianos y vivimos esa vida como de doble ánimo. Hoy es el día en que nosotros podemos ponernos a cuentas con el Señor.
Y no solo por temor a este castigo inmenso y terrible y espantoso, sino por amor a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Él ha mostrado su amor grande y maravilloso para con todos nosotros. Y nosotros nos hemos sentido, como dice el famoso dicho, como la última Coca-Cola del desierto. Nos hacen el llamado otro día. Nos hacen el llamado, hoy no, están locos estos. Nos hacen el llamado, no. Nos hacen el llamado, no hoy. No hoy. ¿Y quién te garantiza que mañana vas a estar vivo? ¿Quién te garantiza eso? ¿Quién te garantiza que dentro de 10 minutos vas a estar vivo? Dentro de 5 minutos, ¿quién te garantiza que vas a estar vivo? Si nuestras vidas están en las manos del Señor. Nadie te garantiza eso. ¿Por qué dejar para mañana lo que Dios te está llamando a hacer hoy? Cuando no sabes qué será de mañana. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de venir a los pies de Cristo. Hoy es día de decirle al Señor, hasta aquí, Señor, yo he sido uno de esos que tú condenarías si hoy me muriera. Pero yo quiero enderezar mi vida delante de ti. Yo quiero venir a Cristo de verdad. Yo quiero nacer de nuevo. Señor, he fallado hasta ahora en todo lo que yo he hecho. Señor, he sido malo, como dice tu palabra. Pero yo hoy quiero enderezar mi vida. Hoy quiero que me ayudes. Hoy quiero que me des del Espíritu Santo. Quiero que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Hoy. Mañana no. Mañana no existe. Nadie te garantiza el mañana. Nadie lo garantiza. En Mateo capítulo 26, verso 28. Ya estamos terminando, no se preocupe. Mateo 26, 28. Dice la palabra del Señor. He aquí, si usted deja ir esto hoy. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, dijo el Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión significa que tus pecados van a ser borrados. Eso significa remisión. Los pecados van a ser borrados. Pero para que los pecados sean borrados, nosotros debemos venir a Cristo. Debemos formar parte de este nuevo pacto. Dice ahí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Dios se hizo un pacto no contra los hombres, sino contra Él mismo, donde Él iba a proveer la salvación para nosotros. Y dijo que el castigo iba a ser puesto sobre su Hijo. Él iba a llevar el castigo, pero tenemos que tener esa relación de pacto con Dios en Cristo Jesús. Y esa sangre bendita, maravillosa, que fue derramada en la cruz del Calvario, borrará todos nuestros pecados. Esa sangre es lo único que lo puede borrar. Usted puede venirse de rodillas desde allá, desde la Haywood Lane o desde la Harding para acá, y eso no va a borrar sus pecados. Usted puede latigar su cuerpo y eso no va a borrar sus pecados. Usted puede llorar un mar entero y eso no va a borrar sus pecados. Lo único que puede borrar el pecado del hombre es que vengamos de rodillas a los pies de Cristo. Amén. Esa sangre sí puede borrar el pecado. Es lo único. No son las religiones. El catolicismo no te puede salvar. Los evangélicos pentecostales no te pueden salvar. Los bautistas no te pueden salvar. Nadie más que Cristo Jesús tiene potestad para salvar al hombre. No es la religión. No es la religión. Es Cristo. Es su sangre que puede salvarte. Nada más te quita el pecado, mi amado hermano. Solo la sangre de Cristo. Tienes que venir a Cristo. Urgentemente tenemos que venir todos a Cristo. Hemos visto que los tiempos se están acabando. Hemos visto lo que la palabra de Dios dice acerca de ese juicio final. Hemos visto que Dios ha provisto la salvación para el hombre. Ni siquiera tenemos que hacer grandes cosas más que venir de corazón sincero delante de Él y decirle: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hasta de memoria no sabemos la oración. Es lo único realmente que te podrá librar de ese castigo eterno. Nada más lo puede hacer. Nadie más te puede salvar. Tu mamá no te va a salvar, tu papá no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, tu líder no te va a salvar. Nadie te puede salvar de ese juicio más que el Cristo mismo. Este que ahora se ha presentado delante de usted como juez de toda la tierra.
pero que hoy dice, si hoy vienes a mí, yo voy a ser tu abogado delante del Padre. Si hoy vienes a mí, yo voy a ser el intercesor delante del Padre. Si hoy vienes a mí, yo voy a ser el mediador delante del Padre. Eso es hoy. Eso es hoy, mi amado hermano. Pero mañana no. Mañana dice que el Padre le ha dado el juicio a él y él va a ejecutar el juicio del Padre. Y ese juicio ya acabamos de ver cómo va a ser. Terrible, tremendo, cuando él abra los libros de las obras y se encuentre que nosotros no tenemos ninguna sangre que ha limpiado nuestro pecado, sino que todo nuestro pecado estará ahí, en esos libros. No te vayas sin ponerte a cuentas con Cristo en este día. No te vayas. Olvídate que conoces al predicador y que se sienta ahí, que hace bromas de vez en cuando con ustedes. Yo no estoy hablando palabras mías, yo estoy hablando palabras de Dios. Y no nos podemos ir de este lugar sin ponernos a cuentas con el Señor. Porque hoy es tu abogado, hoy es tu intercesor, hoy es el mediador. Mañana va a ser el juez que te condenará, que tomará ese juicio en sus manos. Y si eres de los suyos, vengan benditos de mi Padre. Pero si no eres de los suyos, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, y serán lanzados al lago de fuego, donde el fuego nunca se apagará y el gusano nunca dejará de comer, por cuanto le diste la espalda al Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por amor a ti, pero te sentiste que tú eres más importante que Él y despreciaste el santo evangelio, la santa salida que Dios ha dado para que nosotros escapemos de su juicio. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo termino con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Dios. Quiero pedir a los músicos que pasen. Hermano Neri, que toque una Inmolado en el Calvario en un tono muy suave. En un tono muy suave. Yo le voy a preguntar, si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, usted pasa. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, usted pasa. Yo no voy a empezar a decirle su número de seguro social, no le voy a empezar a decir sus problemas, porque yo no vine aquí a adivinarle la vida a nadie. Yo le voy a decir lo que el Señor ha dicho. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo ya prediqué el mensaje de la palabra y nada más que eso tengo que hacer. Yo no estoy aquí para convertirme en adivino, decirle que le duele la cabeza y que el Señor dice que pase. No. Usted escuchó la palabra y usted sabe, si usted está en esa condición y Dios le está hablando ahora, y usted va a pasar, se va a reconciliar con el Señor o va a aceptar al Señor en esta mañana y deje que Dios sobre en su vida. Hermano Nelly, inmolado en el Calvario, pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, cierra sus ojos. El hermano Nelly va a entregar sus alabanzas. En el día de hoy se estuvo hablando poderoso.